¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Orígenes detrás del profesional. El día de hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor William Cristancho. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, a usted muchas gracias. La idea, como saben, de cada uno de los episodios de Orígenes es conocer a la persona detrás del profesional. Cuando escuchamos el nombre de William Cristancho, pues lo primero que se nos viene a la mente es escritor de libros, un gran profesional dentro del área de la fisioterapia. Pero al último, la idea de este tipo de charlas es que conozcan cómo llegó a donde está. Entonces, pues vamos a comenzar. Vale. Iniciamos. ¿Quién es William Cristancho? ¿Dónde nació? Bueno, yo soy colombiano, nací en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y allí en Bogotá hice mis estudios básicos de primaria, secundaria, y posteriormente ingresé a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Medicina, que tenía dentro de sus programas las terapias, nutrición y medicina, y entré a estudiar fisioterapia en esta facultad. Okay. Antes de 1980 ingresé, tal vez 1975, y estudié 5 años, de tal forma que en el 80 comencé ya mi práctica profesional, ya a trabajar como profesional en fisioterapia, ¿no? Ok, al último, en algún momento entraremos en lo que es por qué estudió fisioterapia, Ajá. Pero nos vamos a ir un poquito más allá. ¿Es el primer fisioterapeuta de la familia o ya existe? El primero, no hay ninguno. ¿Ni antes ni después? Ni antes, después por mi familia no hay. Fisioterapeuta no. Ok, entonces, ¿cómo fue la infancia de William Cristancho? Pues yo diría que la infancia común de un niño bogotano, ¿no? Uh-huh. Citadino, entonces poco contacto con el campo. Ok, porque Bogotá es la capital, Bogotá, ¿no? Es la capital y desde que yo me acuerdo es una ciudad muy grande. Y digamos que el niño bogotano de un barrio común y corriente, pues vive su vida junto con los amigos, ¿no? Digamos que en esa primera infancia y en la adolescencia se establecen lazos de amistad con los amigos de la cuadra. Claro. O de la manzana, incluso del barrio. Y básicamente lo que se hace es jugar, ¿no? Digamos, yo pensando en definiciones actuales de bienestar, pienso que esa época de mi vida transcurrió dentro del marco de una buena salud social, ¿no? Okay. Contacto con los amigos, jugando fútbol, cosas que ahora parecen como imposibles, como jugar 2, 3 partidos de fútbol al día. Claro. ¿No? Y somos latinoamericanos y el fútbol de alguna forma está metido en nosotros. Obviamente se dedicaba tiempo a otras cosas, sobre todo en la adolescencia, cuando comienza otro tipo de intereses. Entonces aparece el baile, ¿no? Las fiestas. En nuestro barrio, por ejemplo, se hacían periódicamente, cada 15 días, unos encuentros que llamábamos la Coca-Cola bailable, ¿no? Okay. Que eran como unas fiestas que comenzaban tipo 2 de la tarde, y como éramos jóvenes, casi niños, íbamos a bailar de 2 de la tarde máximo hasta las 8 de la noche. Okay. Y a bailar, básicamente era bailar y bailar y bailar. Sin embargo, había los más grandes, ya comenzaban a tomar bebidas como cerveza, aguardiente, que digamos que es una conducta habitual y común en América Latina. ¿Que la sigue existiendo o ya...? No, eso desapareció. En la época actual de reggaetón, la Coca-Cola bailable es una cosa de monjas, ¿no? Ajá. Ahora, no, digamos, era como circunscrito a ese tiempo. Además, la música ayudaba, ¿no? Era otro tipo de música. Digamos que la música que le llegaba a uno, porque era el reflejo de la cotidianidad, ¿no? Había música de afuera, pues, la música disco, por ejemplo, que era muy rítmica, muy melódica, y entonces como que aprendía uno a bailar. Sin embargo, yo, como casi todos los bogotanos, pues más o menos malos para el baile, ¿no? Pero, ¿y el William de esa edad
qué era a lo que quería dedicarse profesionalmente? No había una definición muy clara, ¿no? Durante el bachillerato tuve en principio inclinación por la ingeniería. Ok. Tenía algunas habilidades para las matemáticas, entonces externamente surgía el estímulo. Usted Que hoy en día esas matemáticas las sigue utilizando. Claro, claro, Ajá. pero más la lógica matemática, Exacto. ¿no? Y entonces surgen estímulos externos, ¿no? Dicen, usted es bueno para las matemáticas, estudia ingeniería. De hecho, yo recién terminé bachillerato, comencé a estudiar ingeniería industrial, Ok. ¿no? Y arranqué a estudiar ingeniería industrial en una universidad privada y eso me permitió descubrir que la matemática como herramienta es muy valiosa, pero como materia mal transmitida genera resistencia, Ok. ¿no? Entonces imagínate un muchacho de 16 años, que fue cuando comencé la universidad, viendo cálculo infinitesimal mal dictado, pues inmediatamente uno levanta un muro contra eso. Y entonces ahí comencé a explorar otras cosas. Digamos que graduarse de bachillerato tan joven de alguna forma no es tan conveniente, Ok. porque uno de pronto no tiene la madurez intelectual para tomar una decisión justa, ¿no? Y más se deja influenciar por lo que diga la familia, lo que digan los amigos. Pero, digamos, esos fueron mis inicios académicos. Pero terminó el bachillerato de... Claro, claro. Ok. Es que en Colombia el bachillerato corresponde a lo que aquí son los 6 años de secundaria más Más los la 3 que prepa. tienen Ajá. de preparatoria. Ok, ok. Son 6 años, allá no es prepa. Ok. Se llama bachillerato o se llamaba bachillerato desde el grado, había desde primero hasta sexto de bachillerato, ahora se llama distinto. Ahora es solo un periodo educativo hasta el grado 11, ¿no? Pero digamos es exactamente lo mismo si uno revisa planes de estudio, ¿no? Son 6 años de secundaria y de ahí para atrás la primaria e incluso ahora los niños entran a estudiar desde muy niñitos, ¿no? De tal forma que cuando llegan a kinder ya están cansados de estudiar, ¿no? Además, con unas exigencias que ignoran lo que un niño debería estar haciendo, Ok. jugando entre la Sí. tierra, en el potrero, con los amigos. Eso, digamos que es mucho más valioso desde el punto de vista formativo. Bueno, no mucho más valioso, pero sí valioso, ¿no? Sí. Termina el bachillerato y ya entran a la universidad. Termino el bachillerato, comienzo a estudiar ingeniería, me retiro de ingeniería y comienzo a estudiar fisioterapia. ¿Por qué? A ver, yo me presenté a la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional. En la Universidad Javeriana pasé, pero en la Universidad Javeriana tomé como en la Nacional tomé como segunda opción la fisioterapia por varias razones. Digamos, era una carrera atractiva. ¿La primera cuál era? Medicina, yo pasé a medicina, pero no Ok. estudié medicina. Ok. Estudié fisioterapia porque era una carrera muy atractiva desde el punto de vista de duración, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Un plan de estudios como un poco más relajado con respecto a la medicina y un poco más relajado en un muchacho de 16, 17 Claro. años significa poder administrar el tiempo de una manera tal que permita dedicación a otras actividades. Permita vivir. Que permita vivir, sí. Por ejemplo, yo estuve en un grupo de teatro en esa edad, entonces para los ensayos, para todo esto. Y entonces uno comenzaba a salirse de ese pensamiento unidimensional en que está uno esclavizado a la labor académica. Claro. El esclavizado es entre comillas, ¿no? Porque yo soy un convencido que una persona para que tenga éxito profesional tiene que estar dedicada al estudio continuo, Sí. sin que el estudio continuo interfiera con otras actividades de idéntica importancia, ¿no? Entonces comencé a estudiar fisioterapia en la Universidad Nacional. Además era prácticamente gratis, ¿no? Ok. Y digamos que
en las condiciones del país, eso es muy importante, ¿no? Porque prácticamente gratis significa que uno no pagaba mayor, o sea, una suma tan exorbitante, ¿no? Entonces, ahorita platicaba que a la par de estudiar fisioterapia, entonces participaba en una empresa de teatro, Un grupo, en un era grupo de teatro. actor. Era actor de un grupo de teatro, ¿no? O sea, Todavía conservo la imagen, ¿no? Pero a final de cuentas hace un cierto acto cuando da una clase y cuando da un... claro, ¿no? claro, claro. Sin embargo, yo creo que el haberme metido en un grupo teatro, en palabras de García Márquez, fue una cura de burro Ok. contra la timidez. Exacto. Porque yo era un niño tímido, ¿no? Ok. Yo era el niño que llegaba a visitar la casa y me ¿Por escondía. eso decidió entrar a él? ¿O cómo le llegó el gusto por...? Hubo un par de razones. Una esa, dije, esta es una oportunidad de enfrentar el miedo, ¿sí? Ok. Porque yo temía hablar en público. Ahora enfrento auditorios muy grandes, tengo auditorios gigantes. Aquí en México, por ejemplo, en el auditorio de la UAP, que es un auditorio de más de 2.000 personas, he estado ahí con auditorio lleno. O sea, ya eso, bueno, se siente el pánico escénico en algunos momentos, pero Previo eso a- se supera. sí. Y además que el grupo de teatro surgió en mi barrio, que era un barrio de gente muy diversa, pero que tenía como un objetivo común la sensibilidad social, o sea, hacer actividades para que socialmente el país se arreglara, Ok. que es como un comportamiento que surge en la década de los 70 y 80 por la serie de cambios que se generan en el mundo, ¿no? Entonces, en los 70 la guerra de Vietnam nos llama la atención, ¿sí? Lo que había pasado previamente en Corea, el fenómeno cubano, que es muy romántico y que inmediatamente capta la atención de los jóvenes, ¿no? Ver la figura en aquel jeep cuando entra Sí. Fidel con el Che y Camilo Cienfuegos a La Habana. Eso para nosotros era muy atractivo, ¿no? Acuérdese que no Y sé. lo representaban en... Hacíamos teatro que en ese momento se llamaba teatro de vanguardia, ¿no? Ok. Que era promoviendo ideas de izquierda. De acuerdo. Y utilizábamos técnicas como el teatro de pancarta, que era llegar a una plaza, montar una escenografía y hacer un sketch muy rápido de 10, 15 minutos para atraer la gente y después a volarnos porque ya viene la policía, ¿no? ¿No? Y venía la policía no porque fuéramos malos actores, ¿no? Sí, claro. No, mejor yo pienso que era por eso, ¿no? Sino porque estábamos transmitiendo ideas en contra del establecimiento, Claro. ¿no? Entonces eso... ¿Y en algún momento se metió en algún problema con la justicia o No, alcanzaban a huir antes de eso? alcanzábamos a huir. Yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuve la oportunidad de conocer los gases lacrimógenos, ¿no? Ok, Porque estaba en clase y de pronto comencé a llorar y no entendía por qué estaba llorando. Yo dije, algo me está pasando, no está entendiendo algo ahí. No entiendo lo que el profesor dice y comencé a llorar. Y es una sensación terrible. Entonces aprende uno que tiene que huir, es la ley de evasión o lucha. Yo opté por la de evasión, porque los compañeros que luchaban enfrentaban a la policía a piedra, yo era de los que corría, ¿no? Claro. Porque temía que me cogieran, que fuera a pasar algo, ¿no? Claro. En el barrio también tuvimos ese tipo de situaciones. Pero digamos que yo comparando esto con la situación actual, veo que antes había mucha sensibilidad, ¿no? De acuerdo. Y la represión que se ejercía desde el Estado era muy marcada, ¿no? Digamos, yo recuerdo que en el 73, cuando se produce el golpe en Chile, los jóvenes salimos espontáneamente a protestar, ¿no? Por un fenómeno que ocurrió a miles de kilómetros de nosotros, pero que despertaba la simpatía en nosotros. Okay. Recordábamos, por ejemplo, lo que ocurrió en México en el 68, Sí. que fue una tragedia, no sé si algún día se aclaró. Recordábamos París del 68, ¿no? Sí. No porque hubiéramos estado, sino porque conocíamos la historia De acuerdo. cuando
se produce todo el fenómeno en las calles de París y en el barrio latino y en los barrios de los inmigrantes, ¿no? Entonces todo eso como que va conformando o va creando un modo de pensar diferente, ¿no? En el que el deseo de ir un poco más allá, de entender las cosas, es latente y uno lo pone en práctica, ¿no? Eso, a final de cuentas, no era considerado un trabajo, era algo por gusto, ¿no? No, no era un trabajo, no era que nos gustaba. Éramos los muchachos del bar. Y además montábamos obras cómicas y en las fiestas hacíamos unas cosas que allá se llaman las peñas culturales, que una peña hay grupo de teatro, hay gente tocando guitarra, hay gente cantando, declamando, y era un espacio para el esparcimiento intelectual, acompañado de un chorrito de un canelazo o alguna bebida de esas suaves, ¿no? Claro. ¿En qué momento, todo es durante sus estudios de fisioterapia, se mantuvo dentro del grupo? Sí, sí, sí. Entonces, pero comienza a haber un viraje, ¿no? Porque comienzo a tener mucho contacto con mis compañeros de estudio, ¿no? Éramos un grupo relativamente grande, tal vez unas 35 estudiantes, y de los 35 éramos 5 hombres, y el resto eran mujeres. Entonces vivíamos en medio de un matriarcado ahí, pues en el que casi no teníamos voto, ni voz, ¿no? Entonces era el grupo de los 5 estudiantes de fisioterapia, los 5 hombres, que andábamos oyendo música, que salíamos a tomar cerveza, que las labores que hace un estudiante universitario. Claro. Además en un entorno muy favorable para otras cosas. En la universidad, por ejemplo, todos los jueves en la tarde había un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde aprendí a aproximarme a la música clásica, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Y bien interpretada, pues uno le coge el gusto, ¿no? Entonces, a la actividad cultural en la universidad era muy intensa, al margen de lo que el plan de estudios ofrecía, ¿no? Entonces, ¿en algún momento pensó desistir de la fisioterapia y dedicarse a algo relacionado a? No, yo tenía claro que uno tiene que tener un desarrollo y además me gustó, ¿no? La fisioterapia. ¿Siempre el área de cuidado crítico? No, al comienzo. ¿O qué fue lo primero que le gustó? Al comienzo comencé a tener ciertas dudas cuando comencé el desarrollo de la carrera. Y las dudas surgen porque en aquellas épocas, digamos, carecíamos de ayudas didácticas adecuadas, de sistemas de información adecuados. No existía internet. ¿Y cuántos fisioterapeutas tuvo como profesor en su formación de fisioterapia? Seguramente eran solo médicos, ¿no? Al comienzo eran solo médicos. En las básicas, porque las básicas las tomábamos todos. Un tronco común. Sí, todos, medicina, fonoaudiología, fisioterapia, enfermería, en un gran auditorio con profesores muy expertos que eran la mayoría médicos, ¿no? Pero cuando llegamos a las áreas clínicas ya eran todos fisioterapeutas, porque la fisioterapia tiene en Colombia algo más de 65 años de desarrollo y habían grupos en la universidad y en general en el país que estaban permanentemente trabajando por el desarrollo de la profesión. Entonces teníamos docentes que eran fisioterapeutas, ¿no? Y de ellos comenzamos a aprender. Y me gustó el área cardiopulmonar porque fue la primera área en que vi resultados casi inmediatos, ¿no? En prácticas. En las prácticas, de acuerdo. Cosas que uno no ve, por ejemplo, en el dominio neuromuscular, ¿no? Entonces yo tuve experiencias como ir al rote de parálisis cerebral en el Hospital Lorencita Villegas de Santos, ver pacientes en un semestre X y 2 semestres después, volver al rote más profundo y encontrar los mismos pacientes con cambios mínimos. Mientras que, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos vea que llegaba un paciente y tenía un desenlace rápido. O se mejoraba o se moría, pero era, en fin de cuentas, entonces, dentro de la universidad, ¿se rotaban en área de cuidados intensivos? Sí, claro, claro.
Claro, esa es una fortaleza que siempre tuvo la Universidad Nacional, ¿no? Que después en algunas, y que tenían las universidades, y después en algunas universidades surgió una idea que a mí siempre me pareció torpe, de sacar los rotes de cuidado intensivo del pregrado, pensando en que eso podía ser la herramienta para iniciar una especialización. De hecho lo es, pero yo siempre me opuse cuando fui director de carrera de un programa, digamos, yo me puse enfrente o sea, en contra de que eso fuera a ocurrir, ¿no? Al contrario, durante esa jefatura se hicieron unos programas de énfasis, dentro de los cuales había un énfasis que se llamaba, y se sigue llamando, Clínica de Cuidado Cardiorrespiratorio y Cuidado Crítico. Clínica de Fisioterapia Cardiorrespiratoria y Cuidado Crítico. Y bueno, entonces, ¿por qué lo hice? Porque en el pregrado, ya finalizando estudios, roté por la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios y me encantó, me cautivó inmediatamente, ¿no? Por lo que digo, resultados inmediatos, la posibilidad de tener un desarrollo autónomo, ¿sí? Versus lo que pasaba en consulta externa, por ejemplo, que el fisioterapeuta estaba muy limitado a cumplir órdenes del fisiatra. En cambio, en la unidad de cuidado intensivo podíamos ejercer más la autonomía que ya estaba o que se consagró después en una ley, que es la ley 528 del 95, que consagró la autonomía de la fisioterapia y que ahora hay un proyecto de ley, que es la ley 052, que va aún más, un poco más allá, está buscando mayores alcances, ¿no? Entonces, por eso me gustó, ¿no? Esta autonomía habla qué tan autónomo es o a final de cuentas maneja un equipo multidisciplinario todas esas áreas, ¿no? Bueno, todo es trabajo multidisciplinario. Mire, el artículo primero de la ley que le cito, que es la 528 del 99, el primer renglón dice que la fisioterapia es una profesión liberal del área de la salud. Entonces, en el primer renglón se caracteriza la profesión como una profesión liberal. Y una profesión liberal, una de sus principales características es la autonomía. Sí. ¿Y de dónde surge la autonomía? De todo un movimiento mundial que promueve el diagnóstico fisioterapéutico como herramienta de trabajo. Entonces, cuando uno entiende que el diagnóstico médico es indispensable e importante, pero que para nosotros es un insumo para construir nuestro propio diagnóstico, entonces comienza la cosa a cambiar, ¿no? Y cuando uno ve que, por ejemplo, la CIF categoriza de una manera diferente los diagnósticos, y cuando la CIF habla de limitaciones, deficiencias y discapacidades, antes, ¿te acuerdas la del CIDDM, donde tipificaba al enfermo como un minusválido, hasta que ese nombre odioso desaparece y la CIF entra con fuerza? Y además desde los Estados Unidos la asociación APTA genera las guías de trabajo, entonces uno como que comienza a sentir respaldo, ¿no? Claro. Ahora, la autonomía como tal, si bien está consagrada legalmente, puede estar coartada en algunos servicios, donde aún no se ha entendido que para beneficio del paciente, lo más importante es el trabajo e interdisciplinario, ¿no? ¿En Colombia existe la figura del médico fisiatra o médico fisiatra? Sí. Un especialista en medicina física y rehabilitación. Digamos que con los fisiatras actuales hay mucha afinidad. De acuerdo. Se trabaja en equipo, ¿no? Yo en el Hospital Universitario San José de Popayán, que es donde vivo, en un periodo fui el jefe de rehabilitación. Imagínate, siendo fisioterapeuta, el jefe de rehabilitación. Por fortuna pude hacer los trámites para que fuera un fisiatra ya y se encargara de eso, ¿no? Claro. Pero sí existe la figura. En este momento todavía se pueden detectar pugnas entre el médico rehabilitador y los fisioterapeutas. No obstante, eso poco a poco se ha ido superando
Y hay sitios en los que la relación es muy, muy cordial, muy académica, muy de trabajo en equipo, ¿no? Porque definitivamente hay cosas que nosotros, que son del resorte nuestro, ¿no? Sí. A partir del diagnóstico fisioterapéutico yo tengo la posibilidad de escoger el tratamiento que le voy a hacer. No sé, Juan, si recuerde que antes el fisioterapeuta recibía al paciente con una orden Claro. que decía primero paquete caliente durante 20 minutos, segundo ultrasonido a tantos hertz por 10 minutos sobre la... Y eso no tiene, es que yo lo veo ahorita retrospectivamente, eso no tenía ningún sustento, ¿no? Claro. Porque es uno quien después de valorar el paciente decide qué hay que hacer, ¿no? Entonces, una vez que termina su grado académico, se da cuenta que el área en la que le gustaría desenvolverse tiene que ver con el área intrahospitalaria. Sí. ¿Y obtiene trabajo, busca trabajo luego en un hospital? ¿O qué es lo que...? ¿Cuál fue su primer trabajo dentro del área de fisioterapia? A ver, yo cuando estaba terminando la carrera, pues comencé a definir mi área de interés, que era cardiopulmonar, ¿sí? De hecho. Tuve una oferta para irme a estudiar a Brasil, órtesis y prótesis. Okay. Y tenía todo a favor, ¿no? La beca, el sitio, todo, pero a mí no me gustaba, ¿no? Okay. Y casi que antes de irme, recibí un llamado de unos compañeros de la clínica Chayo, de unas compañeras, porque allá antes de que llegara yo eran puras mujeres. Me llama una compañera y me dice, William, hay aquí oportunidad de un entrenamiento en cuidado crítico. Le dije, listo, ¿qué hay que hacer? Claro. Entonces dijo, no, venga el lunes, busca al doctor José Carlos Miranda, que es un anestesiólogo que introdujo mucho de la terapia respiratoria en el país. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? No, era muy joven, 21 años tal vez, ¿no? Era joven porque yo comencé a estudiar a los 4 años, ¿no? De hecho. Sí. Más porque mis papás dijeron, quitémonos de encima a este mocoso que no hace sino chillar cuando el hermano se va a estudiar. ¿Cuántos hermanos tiene? Nosotros somos 7. Y usted es El último. El más pequeño. Más pequeño. O sea que mi hermano mayor ya está en una edad avanzada, ¿no? Bueno. Todos viven. Hay uno que ya murió, el segundo de todos. De acuerdo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Son 5 hombres, 2 mujeres. Sí. ¿Alguno más que haya estado dentro del área de la salud? O... Ninguno, no, ninguno, no. Y entonces, regresando, a los 21 le surge esta opción de irse a Brasil, le marcan y dice, no, mejor me quedo aquí. No, me quedo acá porque es lo que me gusta. Y ahora le decía a los muchachos en el diplomado que escojan siempre lo que les gusta. Claro. No lo que les toque. Entonces es una cosa difícil porque muchas veces lo que le toque responde a necesidades económicas propias o de la familia. Sí. Porque las familias latinoamericanas ven un profesional nuevo como un nuevo integrante que va a aportar a la economía familiar. Sí. ¿Sí? Entonces yo les dije a los muchachos lo que les guste, no lo que les toque, porque así no funcionan bien. No van a ser exitosos si van a trabajar obligados, ¿no? Exacto. Y como dicen en las redes, ¿no? El que trabaja en lo que le guste no está trabajando, se está divirtiendo, ¿no? Sí. Y eso es magnífico, ¿no? Y además que le den a uno plata por eso, pues mejor, ¿no? Entonces comienzo el entrenamiento, trabajé 3 meses gratis, no me importaba, yo quería aprender y a los 3 meses quedó la vacante. ¿En la misma ciudad de...? En Bogotá. ¿En Bogotá? Quedó la vacante y me dieron la vacante. Y estuve trabajando ahí en la clínica. Además que como dependía de una empresa que se llamaba Sistemas de Terapia Respiratoria, tuve el chance de en los ratos libres ir a otras unidades de cuidado intensivo a trabajar. O sea, hacía mis turnos en la clínica, pero me decían, este fin de semana tiene que ir al Instituto Neurológico. Listo, yo voy a tal clínica. Yo iba, no me importaba porque era un esfuerzo
que se podía hacer a esa edad. Sí, claro. ¿Sí? A esa edad uno aguanta el uso y el abuso. Y entonces lo hacía, porque me gustaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo trabajando en eso para llegar a un punto en el que decide salirse y empezar a emprender, o qué es lo que hace? Ahí trabajé 5 años y a los 5 años recibí una oferta en Popayán Okay. a través de un compañero cardiólogo que trabajaba en la clínica Chayo y que se fue a Popayán a trabajar. Entonces me dijo, venga y explore a ver si le interesa. Entonces fui una vez a Popayán, me entrevisté con el director del hospital y me dijo el amigo que me llevó allá, dijo, tenemos ahora un almuerzo en la casa del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, vamos, dijo, de pronto ahí surge algo. Claro. Entonces primero me entrevisté con el director del hospital y me dijo, si quieres comenzar, comienza el 1 de agosto, yo fui en julio tal vez. Me dijo, su sueldo es tanto, apenas me dijo el sueldo, vi que era un sueldo mejor que el que me ganaba en Bogotá. ¿Sí? ¿A cuánta distancia estaba Popayán? 600 kilómetros Okay. al suroccidente. Y fui al almuerzo donde el decano de la facultad, que era un oncólogo muy querido chileno, estuvimos hablando y al final del almuerzo me ofreció trabajo en la facultad. Me dijo, le ofrezco trabajo, le ofrezco tanto sueldo, entonces sumando los dos iba a ganar un poco más del doble de lo que me ganaba en Bogotá, en una ciudad mucho más barata. Claro. Y me dijo, aquí no hay escuela de fisioterapia, pero tenemos programa de medicina y de enfermería. Entraría a dar clase en esos programas. Y le dije, listo, ¿no? Yo pensé, ¿y qué voy a enseñar, no? Entonces, él era también el jefe de medicina interna. Y entonces en la conversación me dijo, usted probablemente lo podemos ubicar muy bien en el Departamento de Ciencias Fisiológicas. Le dije, listo, arranco. Me presentaron al jefe de Ciencias Fisiológicas, que después fue un amigo entrañable, ¿no? Así muy querido, muy simpático, parecía un futbolista brasilero, ¿no? Así negro, ¿no? Pero amigos nos volvimos. Y él fue mi jefe durante unos años en Ciencias Fisiológicas y entré a hacer el curso de Fisiología Respiratoria en Medicina y en Enfermería. Entonces, esa fue mi primera experiencia. En la Universidad de En la Universidad del Cauca. Del Cauca. Okay. Que es una universidad pública fundada en los tiempos de la Primera República, ¿no? Los fundadores fueron Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, dos figuras insignes claro. en Colombia, ¿no? Es una muy buena universidad, es una universidad pública. ¿Y ahí fue donde se volvió coordinador de programa de terapia física? Bueno, no, yo trabajaba en el programa de medicina y enfermería y en una decanatura de un médico reumatólogo surgió la idea en el consejo de facultad de crear 2 nuevos programas, pues por el ánimo de la facultad de crecer. Claro. Entonces se hace la propuesta para fisioterapia y fonoaudiología y se crean los programas apenas en el 98, ¿no? Se crean los programas, arrancan los programas y entonces cuando el programa arranca me echaron el ojo a mí. Dijeron, William es fisioterapeuta, podría perfectamente apoyar el programa de fisioterapia. Entonces yo en ese momento era jefe de Ciencias Fisiológicas ya. Había llegado a la jefatura y me trasladan de Ciencias Fisiológicas al Departamento de Fisioterapia y entro como coordinador académico. ¿Por qué? Porque yo era el docente que cuando entro a fisioterapia tenía atrás 14 años de carrera docente, ¿no? Claro. Y tenía la experiencia y ahí comencé en el 98 más o menos, ¿no? Y seguí trabajando, hice alguna serie de cambios interesantes, los promoví, ¿no? No los hice porque en la universidad pública todo es consensuado, claro. ¿no? Entonces hacía las propuestas, las defendía, ¿no? Las defendía, pero, y pasaron, ¿no? Se reformó curricularmente el programa, se creó un plan de estudios que en ese momento era novedoso, ¿no? Se creó la evaluación continua por competencias, claro. Y la propuesta que yo hice era
semestres de inmersión total en un dominio. Entonces, por ejemplo, el sexto semestre era inmersión total en cardiopulmonar, ¿sí? El séptimo, inmersión total en osteomuscular. El siguiente, inmersión total en neuromuscular. Y el siguiente, inmersión total en salud comunitaria. Para llegar a décimo semestre, hacer una práctica integral. Sí, Esto era una cosa novedosa, porque yo entendía, yo hice una especialización en docencia universitaria con la Universidad del Bosque, y ahí me di cuenta que era una estrategia que valía la pena probar, ¿no? Porque pensaba yo, de pronto lo sigo pensando, que la educación compartimentalizada en fisioterapia no es buena, Okay. ¿no? Ver entonces a las 8 de la mañana fisioterapia en neuro, a las 10 de la mañana en osteomuscular, en la tarde un poquito de cardio. Entonces pensé, puedo estar equivocado, pero la exigencia fue exitosa. ¿Y en qué se reflejó el éxito? En los resultados de unos exámenes que hace el Estado. Se llamaban en ese tiempo los ECAES, que es examen de calidad de la educación superior. Y entonces en el primer ECAES que participamos quedamos de segundos, ¿sí? Un programa nuevo y quedamos de segundos, ¿sí? Claro. Y sostuvimos por lo menos el segundo lugar porque hay a una universidad muy potente allá, que es la Universidad Nacional, que ha sido difícil desbancar del primer lugar. Entonces el programa se fortaleció y... ¿El programa funciona actualmente? Sí, La sí. licenciatura, a lo mejor el programa... Es licenciatura. Surgió... Es licenciatura, sufrió sí, cambio, ¿no? sí. ¿En qué momento, cuánto tiempo duró dando o compartiendo la jefatura de la dirección de la carrera? Bueno, fueron como unos 6 años tal vez. Y por crecimiento profesional decide dejarlo. No. Yo trabajo esos 6 años como jefe de departamento. A la par que estaba en el hospital, y a la par que sí. estaba en... Sí, pero no, yo en el hospital, yo salí del hospital en el año 2000 o tal vez 99, porque el hospital entró en una profunda crisis, Ok. ¿sí? Fue como el año de las crisis hospitalaria en Colombia, en que la gente no le pagaban, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, que trabajaba allá, trabajó 14 meses sin recibir el sueldo, ¿sí? O sea, no le pagaban al trabajador del hospital. El salario, no le pagaban porque no había recursos. Y ella estuvo 14 meses sin recibir salario, ¿no? Obviamente no significa que no lo hubiera recibido, después se lo pagaron a cuentagotas, claro. pero a cuentagotas. Entonces yo salí de allá y cuando comenzó el programa, a los pocos años se creó la unidad de cuidado intensivo en una clínica privada, Clínica La Estancia. Entonces fui a trabajar allá, porque el jefe de la unidad me llamó, me dijo, venga, trabaje conmigo. Ya me conocía, porque cuando él era residente de cirugía, pues yo a los residentes de cirugía les impartía la clase de fisiología respiratoria. Entonces trabajo allá en la clínica, trabajo en la universidad, hasta que aprovechando una política nacional relacionada con un plan de transición para la adquisición de la pensión, decidí pensionarme, jubilarme a los 55 años de edad. Ok. O sea que era... Sí. Pues todavía estaba joven, ¿no? Claro. Todavía sigo siendo joven. Exacto. Y entonces me jubilo, y la jubilación me abre 2 puertas magníficas, ¿no? Una, la posibilidad de sentarme a escribir, que era lo que me gustaba, aunque durante mi vinculación laboral tuve 2 veces año sabático. El primer año sabático que pedí, escribí un libro, que es Fundamentos de Fisioterapia Respiratoria y Ventilación Mecánica. ¿En qué año fue esa? Eso viene siendo como 2000, tal vez 2008, ¿no? Yo había publicado mi primer libro en formato de libro en el año 2000. Se llama Aerosoles Terapéuticos, lo publicó en la editorial de la Universidad del Cauca. Hubo una convocatoria de la Vicerrectoría de Investigaciones, o tal vez la de Cultura y Bienestar. Ahí hubo
había como una confusión. Apliqué a la convocatoria y fui favorecido y me publicaron mi primer libro. Y el segundo, pedí año sabático, publiqué Fundamentos, que fue un libro muy exitoso. ¿Ese primer libro nada más se movió a nivel local? A nivel local, Okay. claro, porque la editorial de la universidad lo mueve a nivel local, lo mueve a ferias del libro, pero el impacto no es tan significativo, que es el problema de los textos universitarios que muchas veces se convierten en literatura gris. Sí. ¿Sí? Después escribo Fundamentos, que lo venía madurando desde Bogotá. Es un libro que no surge por generación espontánea, sino que desde Bogotá lo venía madurando. De hecho, cuando llego a Popayán, llego con 300 páginas escritas a máquina, ¿no? Allá en Bogotá, en Popayán, me demoro un poco, maduro la idea y lo escribo. ¿No? Lo empasto, me parecía lindo y lo mando a una editorial. Pero el libro como tal, ¿lo facilitaba dentro de las clases, lo platicaba o algo? ¿O siempre dijo, buscaré una editorial con cuál publicarlo? Yo venía escribiendo en mi rato libre, lo terminé, y entonces una vez lo termino, digo, ¿ahora qué hago? Entonces dije, lo mandé a una editorial. No voy a decir el nombre, ¿no? Y esa editorial me contestó que muy lindo, que muy bonito, que muy bueno, pero me ofrecía dos opciones. Una, que me convirtiera en cofinanciador del libro. Okay. Y dos, que buscara un laboratorio para que me financiara el libro. Obviamente rechacé las dos posibilidades y le dije, no, dejemos así. Y entonces me quedé con el libro, dije, prefiero tenerlo aquí para consulta, para cualquier cosa. Y estaba una vez en mi oficina en Popayán y llegó un señor, ¿no? Muy bien vestido, con corbata, mucho gusto, me llamo Luis Fernando Bermúdez, soy el gerente de Manual Moderno en Colombia, que es la franquicia que Manual Moderno México tiene en Colombia, ¿no? Y dijo, traigo estos libros para que se los dé a los docentes, para que los revisen, para que nos den su concepto. ¿Te acordás de los libros de aquella época? El Calle de Hombro, el Calle de no sé dónde, el Capangi, no sé, no recuerdo muy bien cosas. Y entonces le dije, mire, yo tengo aquí un manuscrito. Se le dice manuscrito, no está hecho a mano, pero el nombre técnico. Pégale una mirada a ver cómo le parece y me cuenta. Entonces él lo coge, lo ojea y le dice, se ve interesante, me lo llevo y yo le cuento. Okay. Entonces se lo llevo... ¿Se lleva el original o era una es copia? Una copia, sí. ¿No? Uno no era tan suspicaz, no era tan suspicaz. Yo sé lo que estás pensando, pero yo no era tan suspicaz, nunca lo he sido. Suspicaz nunca lo he sido, no sé, es uno de mis defectos, porque la suspicacia le ayuda a uno a protegerse. Claro. ¿No? Bueno, y entonces se lo llevó y al poco tiempo me llegó un correo electrónico de él. Me dijo, su libro fue enviado a Ciudad de México, fue revisado por pares mexicanos y consideran que debe publicarse, ¿no? Dice, bienvenido a Editorial Manual Moderno. Entonces yo brincaba de alegría y dije, listo. Claro. Y el libro entra a taller, se hacen todos los procesos editoriales y se publica. Se publica con la buena fortuna que a los 45 días, mes y medio, se agotó. Se agotó el primer tiraje puesto en América Latina, porque Manual Moderno es una editorial que no surte solamente a México y Colombia, sino que tiene distribuidores en toda América Latina. Es adoptado por varias... ¿En qué año fue publicado? Si no estoy mal, 2008, por ahí, ¿no? Entonces se agota, me dice el editor, ¿qué hacemos? Se agotó el libro, reimprimimos. Le dije, reimprimamos. Dale. Listo, dale. Entonces reimprime y me llama al mes y me dice, se volvió a agotar. ¿Qué hacemos? Le digo, reimprimamos, ¿no? Porque los editores, y uno también calcula que un libro tiene una vigencia aproximada de 5 años, ¿no? Okay. Porque en 5 años ya el conocimiento puede ser otro. Entonces, se vende como pan caliente Fundamentos. Después comienzo a verlo en fotocopiadoras. Comienzo a verlo pirateado en internet, ¿no?
Y digo, bueno, de todas formas es publicidad, ¿no? Claro. Eso afecta los derechos de autor y afecta los derechos del editor, ¿no? Porque las editoriales viven de vender libros y uno como autor no vive de vender libros, pero sí es una ayuda Sí. vender libros, ¿no? Y eso lo hice durante el primer año sabático. ¿Eso le abre las puertas o ya antes a que fuera invitado a dar pláticas? No, en yo antes lo congresos y hacía, eso? yo ¿Sí? antes lo hacía, pero a nivel nacional. Ok. Y yo había publicado un libro antes del año 2000, El de un- aerosol. otro, pero era pura literatura gris, era un texto universitario Ok. en formato de libro que se llamaba Soporte Ventilatorio. Ok. Entonces yo iba, cuando me invitaban, iba y me llevaba la cajita con los libros. Sí. Eso era un lío porque eso pesa, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, y ahí conseguía a alguien del evento, le decía, ayúdeme a vender estos libros, ¿no? Traigamos una mesita y le ponemos, y se vendía muy bien, ¿no? Entonces yo me di cuenta que valía la pena. Lo hago como por el afán de transmitir el conocimiento. Y se lo dije a los muchachos ahora, hay que fortalecer la profesión, porque en la medida en que todos seamos buenos, la profesión se fortalece Claro. y nos beneficiamos todos. Yo fui el primer docente de la facultad que pidió años sabático en 50 años de historia de la facultad, ¿no? Eso después animó a muchos, dijo, pues Sí. si William lo hizo. Después de eso me encargaron ser el editor de la revista de la facultad. Fui editor durante 7 años, ¿no? Logré indexarla en varias bases de datos. Logré porque es un trabajo del editor, Sí. ¿no? Y es uno de los trabajos más difíciles que he desempeñado en mi vida, porque la gente no publica. Entonces yo iba por los departamentos dando charlas, ¿no? Llevando una charla casi taller de escribir y publicar, y era muy motivante, y de ahí surgían los artículos. Mis amigos eran fisioterapeutas, médicos, enfermeras, entonces yo les decía, publique algo, ¿no? Claro. Le decía, vea, usted puede pasar de profesor auxiliar a profesor Investigador. asistente con un par de artículos, mándemelos y los trabajamos. Llega un momento que la situación se vuelve muy difícil porque conseguir autores. Y en un momento veo que ya tengo todo el material. Bueno, ahí comienzo a publico el libro de Fisiología Respiratoria, ¿no? Que fue un libro muy rico de hacer porque lo hice prácticamente en 2 sentadas. Ese ¿sí? fue después de Fundamentos. Sí, fue después de Fundamentos. Regresando un poquito, Fundamentos, ¿cuántas veces se reimprimió? Estamos en... 2 veces. Cuando se vuelve a agotar, le digo, no reimprimamos más, voy a sacar segunda edición. De acuerdo. Porque ya habían cosas que habían cambiado. Entonces sacamos la segunda edición, se vende muy bien, se agota la segunda edición, pero se demora más tiempo en el mercado, porque ya los potenciales compradores tenían la primera edición. Sí. Y hay gente que no compra la segunda edición porque ya tengo la primera. Bueno, se agota la segunda edición, me dice el editor, se agotó segunda edición, ¿qué hacemos? Le dije, pues vámonos con la tercera edición, porque hay muchas cosas nuevas. Y sale en 2015 la tercera edición. Y como primicia, la cuarta se está cocinando, ¿no? Bueno, entonces durante ese periodo también publico Fisiología Respiratoria, lo esencial en la práctica clínica, ¿sí? Que es un libro que pega mucho, porque es lo esencial en la práctica clínica, lo que el clínico necesita, ¿no? Sí. No lo que el fisiólogo necesita. Claro. ¿Sí? Ese libro pega mucho, publico después Inhaloterapia, que ya va en tercera edición, ¿sí? Es un libro muy valioso, yo lo quiero mucho. Es el libro más difícil de leer. Y ahí invito a autores, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo es la historia, invito al doctor Jesús Bauret Salet del Hospital de Barcelona. Escribe un capítulo lindísimo de historia de la inhalación, de la terapia por inhalación. Invito personas a colaborar, neumólogos, cardiólogos, y sale un libro muy lindo que ya va en tercera edición. La mayoría de capítulos los escribí yo, ¿no? Pero digamos, hay capítulos claves en que invité a gente que dije, vale la pena.
Mm, entonces aparece fisiología, aparece inhaloterapia, luego pido otro año sabático. Entonces la idea mía fue, renuncio a la revista para irme a año sabático, dejo la jefatura para ir a año sabático y cuando vuelvo de año sabático trabajo un tiempo muy corto y renuncio. Porque en el año sabático hago fisioterapia en la UCI, la primera edición, ¿no? Que es un libro muy bueno, en el que invierto, digamos, mucho de lo que he conocido durante toda la vida profesional. Hago una primera parte que me encanta del libro, que es la plataforma conceptual, ¿no? Y yo en todos los escenarios digo que esa es la parte que el fisioterapeuta no lee, ¿no? La plataforma conceptual. Fisioterapia basada en la evidencia, CIV, APTA, todo lo que es, describe lo que somos. Claro. Y fisioterapia en la UCI comienza a venderse, ¿sí? Eso estamos hablando ya de 2018, no, 2016, 2015, 2016, y ya renuncio, pero ya tengo libros creados, ¿no? Después escribo, en 2018, comienzo a escribir Oxígeno, Fisiología Terapéutica y Toxicidad, ¿no? Yo estaba sensibilizado con el problema del oxígeno desde que era estudiante, ¿no? Entonces lo escribo y sale un libro muy bello, ¿no? Que se vende mucho también, porque además sirve a muchas profesiones. Ese tuvimos la oportunidad de presentarlo en Acapulco antes de pandemia, en el Congreso de Acapulco de 2019, porque la pandemia nos cogió. ¿En qué año fue la pandemia? 2020. 2020, marzo del 2020. Marzo del Sí. 2020. Ese libro lo presentamos en Acapulco y llega la pandemia y junto con la pandemia llega una llamada del editor que me dice, se nos agotó fisioterapia en la UCI. Reimprimo, él siempre me dice así. Le digo, no reimprima. Segunda Me edición. voy para segunda edición, ¿no? Y en ese libro... Que es el que acaba de presentar. El que se acaba de presentar, está fresco, hace todavía 3 semanas, todavía ¿no? huele a tinta, porque la primera vez que se conoce en público es aquí en Acapulco hace 8 días, Exacto. 10 días, ¿no? El libro comienza, vamos a la carrera, ¿no? Yo lo termino y lo presento al editor en febrero de este año. Okay. Y le digo... ¿Durante la pandemia lo tomó como sabático para dedicarse a eso o hizo algo más? No, porque durante la pandemia hice la cuarta edición de Fisiología Respiratoria, Okay. porque estaba agotada, ¿no? Y hago la segunda edición de Fisioterapia en la UCI. En febrero lo envío al editor, entonces comienzan los trabajos de revisión, de todo eso. Todo. Es un trabajo muy grande porque es un libro de casi 1000 páginas, ¿no? Entonces, donde interviene mucha gente, ¿no? El autor, pero después de que sale el autor va a maqueta, va a diagramación, va a corrección de estilo, vuelve a mí, yo doy mis comentarios, vuelve allá, lo ven las mismas personas, luego va al diseñador de carátula. Entonces, en todo el curso de la elaboración del libro yo comienzo a preocuparme, porque digo, este libro hay que presentarlo en Acapulco en 2022. ¿Ya era la intención? Sí, ¿O ya lo había esa era mi Okay. intención, esa era mi intención. Y de hecho se lo digo al editor, tenemos que presentarlo en Acapulco, es una oportunidad de oro para que la gente lo conozca. Entonces tenemos una circunstancia fortuita, y es que la mamá del diagramador se murió. Entonces él entra en un problema que uno entiende y suspende las tareas de diagramación, ¿no? Y yo, ¿qué estará pasando? Y llamo al editor y me dice, lo que pasa, me dijo, es que él está en duelo. Y dijo, esperemos un poco, ¿no? Claro, el esperemos un poco es casi un mes y él reanuda los trabajos y entonces comenzamos a hacer el intercambio de material, ¿no? De tal forma que el libro está listo
ya sale los primeros ejemplares una semana antes del Congreso de Acapulco, una semana, ¿no? Entonces me dice el editor, voy a decirle al taller que me saque 250 ejemplares para tenerlos en Acapulco. Sacan los 250 ejemplares, mandan 200. ¿Se imprimen en México No, o en Colombia? En Colombia. Ok. En Colombia. Digamos, Colombia es la franquicia de Editorial Manual Moderno México, pero Colombia imprime muchos libros, ¿no? Y entonces es como un trabajo ahí mancomunado. Y entonces el libro tiene que viajar a México, pero tiene que hacer trámites de aduana. Sí. Que para los colombianos los trámites de aduana pueden ser una pesadilla, ¿no? Una caja llena de unos paquetes cuadrados ahí. ¿A dónde? Se va, los rayos X se va para revisión. De hecho, en el aeropuerto antes de salir me dijeron, abra la maleta. Y la abrí, en la maleta tenía 2 libros. Y le dije, ¿por qué? Dijo, no, es que se ve muy denso, entonces toca revisar, es el protocolo. Claro. Yo entiendo perfectamente que eso hay que hacerlo. Y le dijo, y es información densa, de eso no te apures. Y entonces, cuando llegó a Acapulco, el libro no había llegado. Llegaron 2 ejemplares por DHL, ¿no? ¿Solo 2? Solo 2 que el editor dijo, voy a mandar 2 por DHL para tener allá y mostrarlo, ¿no? Y llegan 2 ejemplares, ¿no? El primer día de Congreso. Pero el primer día de Congreso él me dice, ya están en México. Ya están en Ciudad de México. ¿Ah? Dejando claro también que el Congreso lleva su nombre. Ah, el Congreso lleva mi nombre. Eso es una deferencia de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios que decidieron que el Congreso fuera en homenaje a mí para hacerme un reconocimiento a 40 años de trabajo en el área. Ay, no más. Sí. Entonces el libro llega a México, me dice el editor, está en México, pero está nacionalizándose y todo esto. Y el segundo día de Congreso llega a la 1 de la tarde el libro y comienza a venderse y se vende bastante, no sé cuántos ejemplares. Pero, ¿se alcanzaron a llegar los 250 ahí a Acapulco? No, mandaron 40 nomás a Acapulco, sí. Entonces comienza a venderse, creo que se vendió bien porque firmé muchos, ¿no? Entonces esa tarea odiosa de sentarse, odiosa en el sentido de que uno se siente como avergonzado por el halago de la gente y todo. Sobre todo cuando... Pero eso sientes cuando... Porque hoy en día uno va a los congresos y están las empresas de venta de libros y demás, y en muchas ocasiones llegan y preguntan por sus libros. O sea, cuando le toca escuchar o cuando ve sus libros en los aparadores o cuando le manda seguramente la información, la editorial de el número de libros que se ha vendido, ¿qué se le viene a la mente? No, pues es satisfactorio, es satisfactorio. Lo de vergüenza me refiero a que uno le da cierta pena, ¿no? Claro. ¿No? Porque uno mantiene... El reconocimiento... Sí, porque hablar en primera persona, sentirse el importante, cuando uno es, uno en el fondo, bueno, algo ya se ha conseguido, ¿no? Sí. Pero es bueno, es rico porque uno queda satisfecho, ¿no? Uno dice, mi producto académico está teniendo impacto, ¿no? Está teniendo impacto. Y sobre todo en pro de ayudar. Claro, porque todo lo que ha hecho beneficia al gremio de la fisioterapia. Por supuesto. Y por lo tanto beneficia al paciente. Por supuesto, el último beneficiado es el paciente. Bueno, de carambola el editor y el autor ganan, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que tener en cuenta una cosa, nosotros somos profesionales y los profesionales vivimos de nuestra profesión. Sí. Entonces hay que cobrar, ¿no? Exacto. Sí, hay que cobrar por lo que uno hace. Que era una cosa que yo en algún momento no entendía, ¿no? Pero ahora lo sé, ¿no? Que uno tiene que cobrar por lo que hace. Sí. Y no debe admitir otro tipo de cosas. Bueno, entonces ahí estamos en el estado actual, que están los libros en el mercado, están los 5 primeros, el que publican con la universidad ya no sale al mercado porque... ¿La universidad lo tiene todavía o no sabe? Debe tener en archivo algún ejemplar. Yo tengo uno, ¿no? Pero los otros 5, que son los que he publicado con Manual Moderno, están en permanente movimiento, ¿no?
Se viene, hace ratito decía que la 4ª edición de Fundamentos. Fundamentos. Sí, porque Fundamentos está próximo a agotarse. De hecho, ya me dijo el editor, ojo que nos quedan como 40 ejemplares. Y vienen nuevos libros, aparte de estas nuevas ediciones. Hay uno nuevo, sí. Hay uno nuevo que está en... ¿Todavía en su cabeza o ya empezó a...? No, está en la cabeza, ya hay un par de capítulos hechos, ¿no? Yo siempre hago uno o dos capítulos, ¿no? Y los olvido una semana, luego los leo de nuevo y si me gusta me digo, se va esto para adelante, ¿no? Porque cuando uno escribe un libro, yo le recomiendo a la gente en el taller que una vez escriban, guarden un momento el material y léanlo luego. Y les digo, léanlo en la mañana, léanlo en la noche, léanlo cuando estén felices, léanlo cuando estén deprimidos. Y si algo se siente es porque algo tiene, ¿no? Exacto. Porque a veces uno a mí me ha pasado que cojo cosas que he escrito y digo, no, esto no pega, no sirve, le falta. Y entonces uno mejor engaveta eso, ¿no? Okay. Porque del anonimato al desprestigio hay un pasito, ¿no? Sí. Entonces es mejor cuidarse, hay que ser cauto, ¿no? Hay que ser prudente con eso, ¿no? ¿Le gustaría escribir perdón, adelante. Dígame, ¿me gustaría qué? ¿Le gustaría escribir de otras cosas que no tuvieran que ver con fisioterapia o ya lo ha hecho? Está listo. ¿Esa es una de las novedades? Sí, pero no tiene nada que ver con la profesión. Exacto. Sí, ya está listo. Pero, formato de novela, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Pero no es una novela dentro de un hospital ni nada. No, para nada, no. Tengo ya lo tengo listo, ahora voy a buscar editor. Porque Manual Moderno no publica ese tipo de literatura, solo literatura científica. Es más difícil, hay unas paradojas ahí extrañas, ¿no? Es más difícil escribir un libro científico que un libro de ficción. Porque ¿eso lo dice porque ya lo vivió? Sí, claro. Porque un libro de ficción usted puede divagar, puede volar, puede utilizar figuras literarias, ¿no? Analogías, cosas de estas, usar la paradoja como herramienta de agarre, pero en el libro científico no. Usted no puede decir, trate al paciente con mucho amor. El libro se le cae inmediatamente, ¿no? Si uno comienza a utilizar... ¿Usted leyó El amor en los tiempos del cólera? No, de García Márquez. De García Márquez. Sí. Hay un personaje que es Florentino Ariza, que escribe de una manera, todo lo escribe con amor, ¿sí? Y cuando él entra a trabajar a una compañía naviera, lo echan al rato, porque escribe, por ejemplo, las cuentas de cobro con mucho amor, ¿no? Escribe los memorandos al personal con amor. Entonces dice, este tipo no sirve para esto. Claro. Eso ocurre en la literatura científica. Uno tiene que estar pegado a la evidencia, a lo que es cierto, ¿no? Es difícil en un libro de texto formular hipótesis si no tiene uno las herramientas para comprobarlas, ¿no? Entonces es más difícil, porque tiene que estar uno apegado a la verdad absoluta si es que la verdad absoluta existe, ¿no? En cambio en la ficción, pues tiene uno libertades, ¿no? Son libertades que la literatura permite. Entonces, en algún momento tendremos... Ojalá, sí. Ajá. Ojalá, vamos a ver, porque es más difícil que publiquen eso también. Esperemos que sí, porque al final de cuentas todo en algún momento se ha acomodado y ha confabulado para que logre lo que ha logrado. Entonces, seguramente esta nueva etapa... Y escribir se convierte en como en una necesidad, ¿no? Y le contaba que después de la jubilación, aparte de los libros, comienzo a viajar mucho, ¿no? Y tengo el tiempo para viajar. ¿Académicamente Académicamente, básicamente. Okay. Tengo el tiempo para viajar. No como cuando estaba en la universidad que podía viajar, pero tendría que rendir un informe, explicar dónde había estado, qué había hecho, presentar recibos, ¿no? Que si me como un taco en la esquina, deme un recibo, ¿no? Que estaba rica la quesadilla, pero deme un recibo, ¿no? Entonces,
Ahora lo hago con libertad, viajo en planes académicos usualmente, pero la oportunidad de hacer turismo Claro. es conexa, ¿no? Sí. Digo, si voy a México, si vengo a Guadalajara a trabajar, como estoy haciendo ahora, a trabajar 3 días, pues ¿por qué no aprovechar los días previos Exacto. y conocer? Además que es impresionante darse uno cuenta, como decía Ciro Alegría, el peruano, que el mundo es ancho y ajeno, ¿sí? Es tan grande, es tan vasto que uno jamás terminará de conocer, ¿no? Exacto. Sí, entonces Entonces, de entrada a la ciudad de Guadalajara le ha gustado. ya había venido a Guadalajara, incluso una vez publiqué una notica, posteé en Facebook un comentario donde digo que es Guadalajara, lo voy a volver a postear, pero segunda edición. Exacto. Segunda edición, porque es una ciudad maravillosa, Sí. ¿sí? Y la primera vez que vine a Guadalajara conocí una parte de Guadalajara. Esta vez por fortuna, por un designio del destino, conocí la parte que no conocía. Y entonces me está gustando más la ciudad, ¿no? Y muchas cosas, el clima, la comida, la gente, ¿no? Estoy reafirmando lo que siempre he sostenido, que los latinoamericanos, desde el Río Grande hasta la Patagonia, somos los mismos, ¿no? Exacto. Los latinoamericanos, Sí. los latinoamericanos. Entonces estoy hablando contigo, que eres mexicano, pero si sentamos a un peruano acá, vamos a hablar el mismo idioma, o un ecuatoriano, ¿no? Hasta los argentinos. Ahí tenemos Sí, nuestro amigo Horacio, que claro. es la Tipazo. simpatía en persona, ¿no? Sí. Entonces somos iguales, podemos hablar de las mismas cosas, tenemos casi que las mismas preocupaciones, ¿no? Sí. E incluso los mismos Nomás no hablemos anhelos. de fútbol porque ahí sí ya... De fútbol no, porque, digamos, el Mundial de Qatar, le decía hoy en el almuerzo, va a estar malo porque no está Colombia. Sí. Obviamente es un mal chiste, ¿no? Sí. Es un mal No, chiste. pero es un buen no, equipo. Entonces. es un buen equipo, sí, es un buen equipo. Entonces, relativamente hoy en Colombia, actividades fijas ya no tiene. No. Ahorita está... Estoy más dedicado a la docencia, pero vinculado casi que con instituciones fuera de Colombia, ¿no? Entonces, pues también es satisfactorio, ¿no? Qué bueno. Que ya comiencen desde otras latitudes a decir, William, ayúdanos en esto, ayúdanos en aquello. Además, en Colombia, voy a confesarlo, hay un problema, que uno cobra y se molestan, ¿no? Ok. Entonces, No, o dicen simplemente, no no es hay... profeta en su tierra y a veces No hay es- presupuesto, Sí. ¿no? Entonces, pues así la cosa tampoco, ¿no? Claro. Digamos, el otro día hablaba con algunos ponentes en Acapulco y nos preguntábamos, ¿cuánto inviertes preparando una charla de 40 minutos? Aunque parezca increíble, se pueden invertir meses, Sí. porque uno no puede ir a un Para congreso. poder sintetizar esa Sí, información. sí, porque toca en un muy corto tiempo transmitir la información. Una vez le dijeron a Churchill, venga del discurso, pero utilice 5 minutos. Y él dijo, para dar un discurso de 5 minutos necesito 1 año de preparación. Pero si el discurso es de 1 hora, lo preparo en 5 minutos. Claro. Así es. Es que sintetizar es una de las tareas más difíciles que tiene el ser humano. Coger un tema, envolverlo digerible en 30 o 40 minutos no es fácil. Vamos a regresar un poquito. A final de cuentas ya vimos toda la trayectoria profesional, Ajá. académica y demás importante que tiene. Al último, durante los estudios estuvo en este grupo de teatro y demás, pero luego, ¿y dónde queda la parte personal y la familia? Ah, no. ¿En qué momento conoce a su esposa? Bueno, las dos cosas van simultáneas, ¿no? Ajá. Uno está haciendo su actividad profesional. ¿La conoció en Bogotá o la conoció en Popayán? En Popayán. En Popayán. Yo tuve en Bogotá varias novias, obviamente, ¿no? Tenga cuidado con lo que diga, ¿eh? No porque fuera actor, no porque fuera actor, sino porque es el desarrollo natural de un ser humano, ¿no? Claro, claro. Cuando llego a Popayán, yo llego soltero, no llego a trabajar, no tengo novia, joven, soltero, actor, joven, actor, todo tenía. escritor, todo ese cuento.
Y entonces mi esposa es enfermera profesional. Ajá. Y ella trabajaba en el hospital universitario a donde yo llego a trabajar. Ok. Y nos conocemos durante un turno, en una noche. Ujú. Yo atendiendo un paciente, ella llega también a colaborar en la atención del paciente y ahí nos miramos y ahí estaba Cupido Ahí presente. fue el flechazo. Ahí fue el flechazo porque digamos que inmediatamente hubo empatía, hubo Y el química. paciente, háganme caso, pero usted Sí. plática y plática. No platicamos, nos miramos y hubo química, ¿no? Tanta química que después yo la busco a ella, ¿no? El plan de conquista, de invitarla y todo eso. Y ella, digamos, responde de igual forma. Ujú. Hay un gusto mutuo y entonces nos conocemos ahí, nos ennoviamos y a la vuelta de unos meses, 8 tal vez, decidimos casarnos. Y nos casamos y llevamos en esto 35 años. 35 años de casados, 2 hijas, las 2 ya son profesionales, por fortuna. ¿No en el área de la salud? ¿O Sí, en el área de la en el salud. área de la La salud? mayor es cirujano Ok. y la menor es psiquiatra. Ok. Entonces- ¿Nunca buscaron ni intentaron ni la enfermería ni la fisioterapia? ¿O? No. ¿No? Siempre se inclinaron por el área de la salud y nosotros quisimos disuadirlas, Ajá. porque estas profesiones son difíciles, Claro. son esclavizantes, ¿no? O sea, el cuento de los turnos, las guardias es complicado. No, imposible disuadirlas, ¿no? Porque, y lo hicieron por el gusto. Sí. Mis hijas en este momento hacen lo que les gusta. Exacto. ¿sí? Mi hija mayor opera y puede estar 24 horas operando y le encanta, ¿no? Cuando uno dice, no, es aburridor, no, sino físicamente agotador. Exacto. Estar en un quirófano metido 24 horas o estar de turno o atender una urgencia a las 3 de la mañana, todo eso. Y mi hija menor, que es psiquiatra, hace lo que le gusta a ella, ¿sí? Ella como que siempre pensó que eso era lo que quería estudiar. Entonces ella, manejando pacientes mentales, está cómoda, ¿sí? Sí. A mí me parece que eso es una cosa muy complicada, ¿no? Pero bueno, están haciendo lo que les gusta. ¿Nietos tiene? No tenemos nietos, mi hija mayor es casada, no hay nietos A lo aún. mejor existe un nieto oficio. Ah, lo quién mejor sabe, llegará. no creo, ellas son millennials, Ok. ¿no? Y el millennials piensa que traer hijos al mundo pues no es como muy adecuado por las condiciones En las que vivimos. en las que vive la humanidad y el planeta, ¿no? Son distintos a lo que somos nosotros, ¿no? Ok. Luego ya estamos casi en el punto final de nuestra entrevista y es conocer estos detallitos. ¿Comida de México que más le haya gustado? A ver, hay varias cosas que me gustan de México. Desde antes me gustaban el pozole y la birria. Ok. Me siguen gustando. Me gusta también la torta ahogada, ¿no? La carne en su jugo. Sí. Esta mañana dije jugo de carne y se rieron los muchachos. No, es carne en su jugo. Me gusta. Y digamos que toda la comida es muy rica. Ese taco que me comí al almuerzo, el taco de chorizo, fabuloso me pareció. ¿Y su comida favorita en general? En general, en Colombia hay una comida que me gusta mucho y yo siempre he dicho que es mi favorita y es una sopa que se llama cuchuco con espinazo, que es el maíz molido con espinazo de cerdo, Ok. ¿sí? Puede hacerse como sancocho con espinazo, que es una sopa de plátano, del plátano verde, del banano, pero cuando está verde, que se llama guineo. Ujú. Se hace la sopa se acompaña de mazorca, papa, el pedazo de espinazo, que es la vértebra del cerdo. Se le pone cilantro, ya estoy salivando. Se le pone cilantro, se Aparte ya sirve. tiene muchos días fuera de Colombia, Sí. entonces ya... No, pero ayer creo, o anteayer fuimos a un restaurante de comida colombiana Ah, ok, de y me acuerdo. comí una bandeja paisa, que es otro plato de los buenos, de los de mostrar. Yo sé, a final de cuentas le gusta muchísimo leer y escribir, pero ¿tiene algún otro hobby? A ver, digamos que tal vez el cine me gusta. Con mi esposa procuramos ir al cine, casi que íbamos semanalmente, hasta que la pandemia nos cambió el chip, ¿no? Pero entonces conocimos los streaming, entonces Sí. Netflix le da a uno muchas oportunidades Claro. de distraerse en muchas
con muchos géneros, ¿no? ¿Ningún género en especial o hay algo que sí? A mí me gusta la acción, me gustan los documentales. Acabo de ver uno que se llama La Niña del Vaticano, que es excelente. A mi esposa le gusta la comedia, la comedia romántica. A mí también, ¿no? Y yo creo que probablemente en Netflix nos van a dar un premio porque lo hemos visto todo. Algo que hoy en día le tenga miedo William Cristancho, que le dé miedo. Que me dé miedo a mí. Digamos que no, que no. Me da miedo la injusticia, me da miedo la inseguridad que se vive hoy en día, más no tanto por mí, sino por mis hijas, ¿no? Claro. Siempre pienso que las oraciones están orientadas a que ellas tengan protección, ¿no? Sí. No le tengo miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? La entiendo como un fenómeno natural y uno cuando cruza la barrera de los 60 sabe con certeza hacia dónde va, claro, ¿no? Pero entonces uno en un acto de introspección piensa que es un fenómeno natural, ¿no? Es una paradoja que parte de la vida y la muerte, entonces a eso no. Pero sí a la inseguridad, ¿no? Porque estamos en un ambiente muy hostil en todos los países, ¿no? ¿Algún miedo dentro de la fisioterapia? No, realmente no. ¿Cuál es su pensar de la fisioterapia actual? ¿En dónde? Porque eso hay que preguntarlo, ¿en dónde? Porque si me dice la fisioterapia en Australia, excelente. O en los Estados Unidos, ¿y en Colombia? Excelente. Bien, ha tenido buen desarrollo. ¿A México cómo lo ve en ese tema? A México, aunque sin conocer a profundidad y no se puede hablar a priori, que pienso que sería interesante hacer una revisión de los planes de estudio para detectar las falencias, ¿no? Claro. Porque uno en la interacción con el estudiante acá detecta falencias, ¿no? Digamos en las ciencias básicas, ¿sí? Pero bueno, una cosa, hay una variable sobre la que uno no tiene injerencia ni tiene posibilidades de explorar, y es qué tanto el estudiante está poniendo de su parte. Sí. Porque muchas veces las facultades, las escuelas ofrecen buenos planes de estudios, pero es el estudiante el que no está dando todo lo que tiene que dar, ¿no? A veces el estudiante no entiende que se metió a estudiar una profesión que va a ser lo que le va a dar de comer y entonces pasan olímpicamente. Además que la universidad es un periodo muy rico en la vida de un ser humano, ¿no? Sí. Porque se hacen 1000 cosas, una de ellas estudiar, pero no es la única, ¿no? Exacto. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que las universidades en general generan programas de bienestar universitario, actividades extracurriculares, idioma extranjero, actividades culturales, deportivas, porque se entiende que la formación tiene que ser integral, sí, y que necesitamos seres que sean integrales. Y la profesión sola, pues le queda faltando un pedazo, ¿no? Sí. Y ver en los planes de estudios qué tanta fortaleza tienen las humanidades, ¿no? Las asignaturas sociohumanísticas, ¿no? Incluso las administrativas. Entonces es difícil emitir un juicio que puede ser lapidario, ¿sí? E injusto, también, sin conocer a fondo lo que está ocurriendo dentro de las universidades. El otro extremo, emitir un juicio que halague la profesión, también sería injusto, sí, porque uno sabe que falencias existen, sí, no en México, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en todas partes, ¿no? Porque no existe hasta ahora un plan de estudios perfecto en ninguna profesión, ¿no? Y eso es lo bueno de las personas como usted y yo que hemos trabajado en universidades, como usted que trabaja en la universidad, que tiene para dónde coger, tiene dónde explorar, tiene cosas que proponer, ¿sí? Sí. A partir de la investigación pedagógica. Sí. Entonces usted puede detectar que estamos mal en evaluación, ¿no? Porque las formas de evaluar no son formativas, ¿no? ¿O será que son punitivas, ¿no?
establecer planes de evaluación continua, por ejemplo, es interesante. Pero todo eso depende de una investigación pedagógica que se haga con el cuerpo de profesores, ¿no? Ahorita, y ya me iba a ir hacia terminar, pero me surgió una duda. ¿Sus libros únicamente se manejan en idioma español o han tenido... Solamente en idioma español. ¿Y en algún momento lo han buscado para traducirlos? No. Porque al último la información que tiene funcionaría para... Sí. Mire, el 73% de la literatura de fisioterapia en América Latina es brasilera. Ok. ¿Sí? Y Brasil publica mucho y tiene gente muy valiosa. El prólogo de mi libro, que es de Ángelo Roncalli, yo diría que es el fisioterapeuta que más sobresale entre los brasileros, da fe de eso, ¿no? Entonces, en portugués sería la primera opción, ¿no? Okay. Tengo un colega mío que lo aprecio mucho y parece que la cosa es mutua, se llama Rogerio Ultra. Sí. Él tiene un libro, es pequeñito, se llama Fisioterapia Intensiva. Entonces ellos están generando su propia literatura. Okay. Chile, Colombia publica mucho en fisioterapia comparado con otros países, pero ese mucho que publica Colombia es poco comparado con lo que hace Brasil. Estamos en mora en Colombia de publicar, como están en México en mora de publicar en fisioterapia. No creo que haya publicaciones de impacto mexicanas en fisioterapia, entonces fíjate que esa es una tarea que podemos hacer. Sí. Entonces podemos ir planeando el taller de escribir y publicar. Consígame los participantes que vengan con su computador y hacemos el taller y sacamos un libro. Tuve esa experiencia en Medellín con la Universidad CES. Okay. Hicimos el taller allá. ¿No necesariamente de fisioterapia las publicaciones? ¿O sí? No, sí, hicimos un taller con el programa de fisioterapia y se motivaron tanto que a la vuelta de 2 años se tuvo el libro, ¿sí? El primer tomo de fisioterapia en neurociencias. Órale. ¿Sí? Entonces es un primer tomo muy, muy bueno y el embrión fue el taller, ¿no? Y ellos arrancaron con eso. Porque son de una zona de emprendedores, ¿no? La zona paisa, que se llama ya de gente emprendedora, ¿no? En todas las áreas. Entonces un taller que motive a la gente y que tenga exigencias, ¿sí? La exigencia del taller es sacar un producto, ¿sí? Entonces, imagínese usted 20 personas y le asignamos tema a cada una de las 20, tenemos los 20 capítulos del primer libro de la UAG, ¿no? Claro. De fisioterapia. Eso es viable y es muy viable, ¿no? Entonces, bueno, si no hacen el taller conmigo, háganlo, pero háganlo con alguien, ¿no? Porque sí, es necesario. Es necesario. Ok, bueno, y para finalizar, la idea de cada una de estas pláticas es que el alumno, el recién egresado o el profesional joven que las vea, a final de cuentas tenga esta motivación de darse cuenta que usted ya tiene 40 años de experiencia y que hoy en día tiene esta posibilidad de decir, únicamente me manejo a través de dar clases, conferencias, congresos, participar en diplomados a nivel mundial, pero me tocó en algún momento tener que estar trabajando y a la par crear una familia y demás. Entonces que se den cuenta que no es fácil, pero que a final de cuentas es algo alcanzable. Entonces, a toda esta gente, ¿qué es lo que le recomendaría? Que a lo mejor ahorita están diciendo, no sé si de entrada si me quiero dedicar a esto, o estoy cansado, o trabajo, y ahorita tenemos en el diplomado, ya veo uno que es bombero, es profesor, es esto, y tiene que hacer 4 profesiones para después poder dedicarse a la que más le gusta. A esa gente, ¿qué es lo que le diría? Bueno, hay varias cosas. Primero, que determinen en un ejercicio juicioso de autocrítica si lo que escogieron es lo que quieren, ¿sí? Eso es importante, que uno haga lo que quiera.
En segundo lugar, si yo digo, esto es lo que quiero hacer, yo quiero ser filósofo, por ejemplo, ver si tengo las aptitudes, ¿no?, para hacerlo. Y si tengo esas dos cosas claras, la identificación de mi tendencia, ¿no?, y las aptitudes y actitudes para hacerlo, entonces ser disciplinado básicamente en lo que se está haciendo. Es la disciplina, el esfuerzo, el trabajo intenso, ¿sí? Porque lo que tú dices, hay momentos en que uno está mal, ¿no? Yo tuve una época que trabajaba 36 horas seguidas, hacía turno en la noche, al otro día daba clase, o sea, eran 36 horas seguidas entre guardia, le dicen acá en Colombia, le decimos turno, y clases, ¿no? Porque yo desde mi primer trabajo doy clases, ¿no? Es un gusto también, ¿no? Sí. Coger un tema y volverlo Digerible. manejable, digerible, ¿no? Entonces yo digo que mucha disciplina, mucha responsabilidad con uno mismo, ¿sí? La responsabilidad debe comenzar por uno mismo. Entonces el estudiante, hay que decirle, tiene que ser responsable con usted. Ayer les decía a los muchachos, y lo he repetido en muchos escenarios, que se dediquen a ser buenos, ¿no? Que desde el punto de vista académico, les decía, uno puede coger en un día y apropiarse del contenido de 2 páginas de un libro, ¿no? Les digo, al mes tienen 60 páginas aquí metidas y son suyas, se apropiaron. Avancen aprendiendo. Los cursos no se pasan asistiendo, sino aprendiendo, ¿no? Exacto. Entonces, que generen ese concepto de responsabilidad, ¿no? Es bueno tener a quien emular. ¿No? Entonces, por ejemplo, es muy importante lo que están haciendo en el diplomado, que hoy me ven a mí, en este momento están con Horacio, el próximo es Rogeiro, luego viene analista, o sea, que emulen, que vean gente que está trabajando en su profesión, que les va bien, que viven decentemente, ¿sí? Y que están haciendo lo que les gusta, a partir de la disciplina, la responsabilidad y el gusto por lo que se hace. Claro. Eso sería básicamente, ¿no? Si se viera usted a sí mismo cuando recién inició la carrera de fisioterapia, ¿qué se diría? No, William, has mejorado muchísimo. No, sí, porque era una época cuando yo comencé carrera, es que yo ¿Porque era inició la carrera a los 18 o a muy qué joven, edad no, como tenía? los 21 era. Ok, Sí. ok. No, yo terminé de 16 años el bachillerato, 16, 17, 18 comencé, bueno, 21, 22 años ya era fisioterapeuta. Era muy inmaduro. Un hombre a los 22 años es inmaduro. Claro. Una mujer a los 22 años es muy madura, ¿sí? El sexo fuerte realmente no somos nosotros. Entonces era inmaduro emocionalmente, un tantico, dicen aquí, un tantico irresponsable, porque había otras cosas que me gustaban, ¿no? Y era la época que le contaba antes, música, poesía, teatro, salsa y revolución. Era eso, entonces uno tenía otras cosas a que dedicarse. Pero la vida me ha enseñado que uno puede hacer todo, otorgándole a cada cosa que esté haciendo su justo valor, ¿sí? Qué tan valioso es sentarse con los amigos una tarde a hacer un asado. ¿Será valioso? Por supuesto que es muy valioso. Cosas tan valiosas como viajar. No hay nada más formativo que viajar. Leer un buen libro, escuchar buena música, o por lo menos la música que le guste a uno. Todo ese tipo de cosas hay que hacerlas. Entonces veo que yo he mejorado, no porque yo sea el non plus ultra, sino porque tengo encima una carga de experiencia que me ha enseñado cómo mejorar. Porque hasta para mejorar hay que tener un recorrido, obviamente, ¿no? Exacto. Así. Entonces, no me queda otra más que agradecerle que haya aceptado la invitación a conocer la parte detrás del profesional. La realidad es que es de mi parte una gran admiración hacia su persona,
todo lo que ha logrado y lo que hace por el gremio dentro del área en la que se desenvuelve. Entonces, pues muchas gracias, chicos. Estén atentos a las próximas ediciones y a los episodios en los cuales tendremos la posibilidad de entrevistar a grandes profesionales, como en este caso el profesor William Cristancho, y nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias.